Fíjate, Teresa, que a través del tiempo el palacio ha sufrido muchas modificaciones, tanto en su interior como en su exterior. Oye, Teresa, ¿y qué me puedes decir tú de los murales que se encuentran en el interior del palacio? Pues mira, son parte del patrimonio cultural de todos los mexicanos. Entre ellos podemos mencionar Epopeya del Pueblo Mexicano, pintada por Diego Rivera entre 1929 y 1935. Está dividido en 3 fragmentos, aprovechando la misma arquitectura del inmueble. En el primero de ellos tenemos el México prehispánico, siendo la figura central Quetzalcóatl. Más adelante se percibe la conquista y la etapa virreinal. También está plasmada la independencia y la reforma. Otra parte de la obra de Rivera está dedicada a las intervenciones extranjeras del siglo XIX, la norteamericana y la francesa, que concluye con el imperio de Maximiliano. En el ala este se abre un vestíbulo que da acceso a la Cámara de Diputados, destruida por un incendio en 1872. Reconstruida con gran propiedad, se reinauguró como recinto conmemorativo 100 años después. En este sitio se juró la Constitución de 1857. Cabe recordar que el Palacio Nacional se edificó precisamente en lo que era el Palacio de Moctezuma, Xocoyotzin. Al tiempo de la llegada de Hernán Cortés en 1519, era un enorme edificio de 2 cuerpos, decorados con mármoles y estucos policromados, y en cuya fachada principal ostentaba las armas particulares del monarca, un águila con un tigre entre las garras. Tenía este edificio 3 grandes patios, rodeados de pórticos, innumerables salas de gran capacidad, baño, fuentes y jardines. Naturalmente el edificio fue sufriendo transformaciones con el curso del tiempo, antes y después del terrible tumulto de la plebe del 8 de junio de 1692, durante el cual se quemó casi totalmente, pero fue reedificado en 1693 a 1694 por el virrey Gaspar de Sandoval, conde de Galve. Ya no tuvo el aspecto de fortaleza, sino de un vasto palacio barroco, almeneado y con las aspilleras convertidas en ventanas con rejas de hierro. Las puertas eran 3, 2 grandes cuadras con chambranas de cantera, leyendas grabadas encima de ellas y escudos a los lados. Otra más chica al norte, una cornisa corrida, separaba el entresuelo del segundo cuerpo, ostentando las ventanas balcones de hierro. A consecuencia de las obras del metro y de un proceso creciente de asentamientos desiguales, se resintió la estructura del palacio. Se cambió el pavimento del patio central y se le puso una fuente octagonal con 3 tazones de bronce cuadrilobulados. Se uniformó el estilo de las crujías que miran al patio de la emperatriz. Se consolidó la pared sur del cubo de la escalinata, donde hay murales de Rivera. Se restauraron los salones de las áreas públicas y presidenciales. Se renovaron las instalaciones y se evitó el deterioro
de la fachada de la antigua Casa de Moneda, hoy Museo de las Culturas. En 1864, el emperador Maximiliano mandó poner un pedestal como remate de cada una de las puertas para colocar entre ellas 3 banderas, la mexicana al centro, la austriaca a la izquierda y la francesa a la derecha. Encargó al arquitecto Lorenzo de la Hidalga la construcción de la gran escalera de mármol blanco del patio de honor y mandó tapizar y amueblar los salones del área pública, adornándolos con pinturas, candiles, candelabros y timbores de las fábricas de Hollenbach, Austria. La parte norte es llamada la Puerta Mariana, en honor al presidente Mariano Arista, quien mandó construirla en 1850. Después de tapar la puerta del reclusorio que sustituyó a la cárcel de la Corte, actualmente ese espacio es ocupado por la primera Secretaría de Hacienda. Por otra parte, en el pórtico que divide el primero y segundo de los patios marianos, en el ala norte del edificio ocupada por la Secretaría de Hacienda, se colocó una estatua de Benito Juárez, hecha con el bronce de los cañones quitados al ejército conservador en las batallas de Silao y Calpulalpan, esto es en 1860. Y con los proyectiles disparados por la artillería francesa en el sitio de Puebla en 1863. El escultor fue Jesús F. Contreras. Allí mismo una escalera de acceso da al recinto de homenaje a Juárez. Al triunfo de la República, el presidente Benito Juárez cambió su residencia al otro extremo de Palacio, del lado de la calle del Arzobispado, hoy de Moneda, donde se acondicionaron varias estancias para ese objeto. Allí le sorprendió la muerte el 18 de julio de 1872. En la calle del Licenciado Verdad, entre Moneda y República de Guatemala, se encuentra el templo de Santa Teresa la Antigua. En 1613, durante su travesía hacia América y al término de una tempestad que a punto estuvo de echar a pique la nave en que viajaba, el arzobispo Juan Pérez de la Serna prometió a Teresa de Ávila establecer en la Ciudad de México. El pueblo ayudó a la edificación del convento con sus limosnas, el oidor Longoria proporcionó la madera y la marquesa Guadalcázar donó los muebles y los hábitos de los religiosas.
Este es el edificio de la primera Universidad de América, el cual, por cierto, no tiene ningún mérito arquitectónico, pero como detalle, ahí se instaló la primera cantina que hubo en la ciudad, a la que le pusieron por nombre El Nivel, nombre que se deriva de este monumento que estamos viendo y que anteriormente se encontraba frente al edificio de la universidad. En dicho monumento se marcaron los niveles de los lagos y a partir de este se iniciaba el conteo del kilometraje de las carreteras. Pero a alguien con ideas brillantes se le ocurrió cambiarlo al otro extremo de la plaza, perdiéndose todo el kilometraje. Continuando con nuestro recorrido, llegamos al antiguo arzobispado que se encuentra en Moneda número 4. Este edificio tuvo originalmente dos torres que debieron demolerse entre 1730 y 1747, cuando el arzobispo José Antonio de Bizarrón dispuso que se remodelara el edificio. La portada, fechada en 1743, muestra pilastras estípites. La fachada, con amplia balconería, y culmina en almenas alternadas con arcos invertidos. Es bueno señalar para aquellos que no tenemos conocimientos arquitectónicos que estípite es una pilastra en forma de pirámide truncada con la base menor hacia abajo. En este edificio se instaló la primera imprenta de América en el año de 1539. Y algunos eruditos hablan de que Esteban Martín, vecino de la ciudad, estaba al frente de un pequeño taller donde se imprimió Escala Espiritual para llegar al cielo, de San Juan Clímaco, libro que aseguran ser el primero en América, por más que a la fecha nadie lo haya visto, y cuya impresión lo sitúan en 1536. Cabe aclarar que a instancias de Fray Juan de Zumárraga y del virrey Antonio de Mendoza, mandaron instalar a Juan Pablo, un italiano, un taller de imprenta, publicando a fines de ese año la obra breve y más compendiosa doctrina en lengua mexicana y castellana, que contiene las cosas más necesarias de nuestra santa fe católica, escrita por el propio Zumárraga. Este es, por tanto, el primer impreso mexicano conocido y visto, y Juan Pablo el primer impresor en América. Estamos frente a la antigua Casa de Moneda, ubicada en la calle de Moneda número 3, esto es en el ángulo noreste de la manzana del Palacio Nacional. Se comenzó en 1731 y se terminó en 1734, con el propósito de alojar la maquinaria para acuñar las monedas circulares con cordoncillo al canto. Dirigieron la construcción Pedro de Arrieta y Manuel de Herrera, conforme al proyecto de Nicolás Peinado de Valenzuela. Esta construcción ocupó el sitio de la anterior Casa de Moneda, que procedía del siglo XVI. El área agregada de las casas compradas al convento de la Concepción y una parte del parque del palacio, donde se encontraba una pequeña capilla. Tiene 3 plantas con entresuelos bastante elevados. Las salas de fundición, con excelentes bóvedas de lunetos y tragaluces, labradas en Chiluca y Tezontle, se convirtieron en 1928 en sede de la biblioteca de la Secretaría de Hacienda, hasta que ésta se cambió al antiguo oratorio de San Felipe Neri. La fachada principal y parte del edificio se restauraron en el periodo de 1971 a 1976. Obispado, que se encuentra en Moneda número 4. Este edificio tuvo originalmente 2 torres que debieron demolerse entre 1730 y 1747,
cuando el arzobispo José Antonio de Bizarrón dispuso que se remodelara el edificio. La portada, fechada en 1743, muestra pilastras estípites. La fachada, con amplia balconería, y culmina en almenas alternadas con arcos invertidos. Es bueno señalar para aquellos que no tenemos conocimientos arquitectónicos que estípite es una pilastra en forma de pirámide truncada con la base menor hacia abajo. En este edificio se instaló la primera imprenta de América en el año de 1539. Y algunos eruditos hablan de que Esteban Martín, vecino de la ciudad, estaba al frente de un pequeño taller donde se imprimió Escala Espiritual para llegar al cielo, de San Juan Clímaco, libro que aseguran ser el primero en América, por más que a la fecha nadie lo haya visto, y cuya impresión lo sitúan en 1536. Cabe aclarar que a instancias de Fray Juan de Zumárraga y del virrey Antonio de Mendoza, mandaron instalar a Juan Pablo, un italiano, un taller de imprenta, publicando a fines de ese año la obra breve y más compendiosa doctrina en lengua mexicana y castellana, que contiene las cosas más necesarias de nuestra santa fe católica, escrita por el propio Zumárraga. Este es, por tanto, el primer impreso mexicano conocido y visto, y Juan Pablo el primer impresor en América. Estamos frente a la antigua Casa de Moneda, ubicada en la calle de Moneda número 3, esto es en el ángulo noreste de la manzana del Palacio Nacional. Se comenzó en 1731 y se terminó en 1734, con el propósito de alojar la maquinaria para acuñar las monedas circulares con cordoncillo al canto. Dirigieron la construcción Pedro de Arrieta y Manuel de Herrera, conforme al proyecto de Nicolás Peinado de Valenzuela. Estas modificaciones, tanto en su interior como en su exterior. Oye, Teresa, ¿y qué me puedes decir tú de los murales que se encuentran en el interior del palacio? Pues mira, son parte del patrimonio cultural de todos los mexicanos. Entre ellos podemos mencionar Epopeya del Pueblo Mexicano, pintada por Diego Rivera entre 1929 y 1935. Está dividido en 3 fragmentos, aprovechando la misma arquitectura del inmueble. En el primero de ellos tenemos el México prehispánico, siendo la figura central Quetzalcóatl. Más adelante se percibe la conquista y la etapa virreinal. También está plasmada la independencia y la reforma. Otra parte de la obra de Rivera está dedicada a las intervenciones extranjeras del siglo XIX, la norteamericana y la francesa, que concluye con el imperio de Maximiliano. En el ala este se abre un vestíbulo que da acceso a la Cámara de Diputados, destruida por un incendio en 1872. Reconstruida con gran propiedad, se reinauguró como recinto conmemorativo 100 años después. En este sitio se juró la Constitución de 1857. Cabe recordar que el Palacio Nacional se edificó precisamente en lo que era el Palacio de Moctezuma, Xocoyotzin.
Al tiempo de la llegada de Hernán Cortés en 1519, era un enorme edificio de 2 cuerpos, decorados con mármoles y estucos policromados, y en cuya fachada principal ostentaba las armas particulares del monarca, un águila con un tigre entre las garras. Tenía este edificio 3 grandes patios, rodeados de pórticos, innumerables salas de gran capacidad, baño, fuentes y jardines. Naturalmente el edificio fue sufriendo transformaciones con el curso del tiempo, antes y después del terrible tumulto de la plebe del 8 de junio de 1692, durante el cual se quemó casi totalmente, pero fue reedificado parados por la artillería francesa en el sitio de Puebla en 1863. El escultor fue Jesús F. Contreras. Allí mismo una escalera de acceso da al recinto de homenaje a Juárez. Al triunfo de la República, el presidente Benito Juárez cambió su residencia al otro extremo de Palacio, del lado de la calle del Arzobispado, hoy de Moneda, donde se acondicionaron varias estancias para ese objeto. Allí le sorprendió la muerte el 18 de julio de 1872. En la calle del Licenciado de Verdad, entre Moneda y República de Guatemala, se encuentra el templo de Santa Teresa la Antigua. En 1613, durante su travesía hacia América y al término de una tempestad que a punto estuvo de echar a pique la nave en que viajaba, el arzobispo Juan Pérez de la Serna prometió a Teresa de Ávila establecer en la Ciudad de México. El pueblo ayudó a la edificación del convento con sus limosnas. El oidor Longoria proporcionó la madera y la marquesa Guadalcázar donó los muebles y los hábitos de los religiosas. Este es el edificio de la primera Universidad de América, el cual, por cierto, no tiene ningún mérito arquitectónico, pero como detalle, ahí se instaló la primera cantina que hubo en la ciudad. En la calle del Licenciado de Verdad, entre Moneda y República de Guatemala, se encuentra el templo de Santa Teresa la Antigua. En 1613, durante su travesía hacia América y al término de una tempestad que a punto estuvo de echar a pique la nave en que viajaba, el arzobispo Juan Pérez de la Serna prometió a Teresa de Ávila establecer en la Ciudad de México. El pueblo ayudó a la edificación del convento con sus limosnas. El oidor Longoria proporcionó la madera y la marquesa Guadalcázar donó los muebles y los hábitos de los religiosas.
Este es el edificio de la primera Universidad de América, el cual, por cierto, no tiene ningún mérito arquitectónico, pero como detalle, ahí se instaló la primera cantina que hubo en la ciudad, a la que le pusieron por nombre El Nivel, nombre que se deriva de este monumento que estamos viendo y que anteriormente se encontraba frente al edificio de la universidad. En dicho monumento se marcaron los niveles de los lagos y a partir de este se iniciaba el conteo del kilometraje de las carreteras. Pero a alguien con ideas brillantes se le ocurrió cambiarlo al otro extremo de la plaza, perdiéndose todo el kilometraje. Continuando con nuestro recorrido, llegamos al antiguo arzobispado que se encuentra en Moneda número 4. Este edificio tuvo originalmente dos torres que debieron demolerse entre 1730 y 1747, cuando el arzobispo José Antonio de Bizarrón dispuso que se remodelara el edificio. La portada, fechada en 1743, muestra pilastras estípites. La fachada, con amplia balconería, y culmina en almenas alternadas con arcos invertidos.